La selección de temas para la elaboración de este portafolio de evidencias fue al azar, ya que a lo largo del semestre se analizaron una diversidad de temas desde lo teórico hasta lo práctico, todos ellos de gran importancia para mi formación como docente. La geometría permite al alumno estar en interacción con relaciones que ya no son el espacio físico, sino un espacio contextualizado. Además, esto moldea el espacio que percibimos. La geometría es la matemática del espacio y ofrece a quien la aprende viajar hacia formas superiores del pensamiento, además de que permite interactuar con el espacio y desarrollar el conocimiento sobre el mismo, es decir, hacer uso de su abstracción. La importancia de la geometría radica en que prácticamente tiene presencia en nuestro entorno, en los objetos con los que cotidianamente interactuamos, y al aprender geometría podemos entender y darle sentido a las cosas. Por ejemplo, cuando observamos las ventanas, puertas, techos, pisos con mosaicos, etc., estamos mirando figuras geométricas, y si analizamos a profundidad, todo lo que nos rodea se conforma por figuras y elementos que estudia la misma. El hombre utiliza los conocimientos para distintas funciones y con ello desarrolla conocimientos y habilidades que le permiten vivir de una mejor manera. Es por ello que la geometría es considerada como una herramienta para el entendimiento, intuitiva, concreta y ligada a la realidad. Con esta se espera que los alumnos desarrollen su razonamiento geométrico. Además, estas pueden presentarse de manera simultánea en las situaciones problemáticas y con frecuencia la línea que divide a una de otra es tan tenue que no se pueden separar. Esa tarea se refiere a la construcción de conceptos y de relaciones geométricas. Es muy importante que aquí el docente tenga en cuenta en que no solamente con brindarles una definición acerca de lo que son las figuras geométricas, en este caso el cuadrado, y se les dé las características del mismo, además de dibujos representados para que ellos aprendan lo que es esa figura, no basta con eso, sino que se necesita trabajarlas y explorarlas de diferentes maneras, es decir, con diferentes materiales, en diferentes posiciones, colores, tamaños, para que el alumno tenga una conceptualización mayor y además es muy importante también que se trabajen con los materiales reales que se tengan dentro del aula, en la escuela y en todo su alrededor. Esa tarea se refiere a que el alumno indague, es decir, que el docente a través de las estrategias y problemas que se le van a presentar al alumno, se busque que él tenga la curiosidad por seguir aprendiendo, por contestar el problema o el reto que se le pidió. De esta manera, el alumno tiene que indagar en distintas fuentes para poder resolverlo y es ahí donde el alumno adquiere problemas a través de prácticas cotidianas. Esa tarea es a partir de que ya se tiene un resultado en el problema o en el reto que se le presentó al alumno, pues es aquí donde tiene que construir argumentos apropiados que ayuden a convencer a sus compañeros y al maestro sobre su veracidad y sobre su procedimiento que llevó a cabo para dar resultado a dicho problema. Una recta es una línea que se prolonga indefinidamente en los dos sentidos opuestos. Se trazan puntas de flechas para enfatizar en el hecho de que la recta no se termina, es decir, se prolongan hacia el infinito. El segmento de recta describe a la porción de una recta que está delimitada por dos puntos. Solo es una porción de recta unida por un par de puntos. En esta es posible la medida de la longitud. Una semirrecta tiene un origen, es decir, el punto que le da inicio, pero se extiende hacia el infinito, y esta está marcada por una punta de flecha. El plano es la superficie donde se pueden trazar puntos y rectas. Tiene dos dimensiones, longitud y anchura. Alberga infinitos de puntos y rectas. Un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Además, es comprobado por otros conjuntos de teorías o fórmulas. El baricentro es el punto en donde se cortan las medianas. El circuncentro, punto donde se cortan las mediatrices. El incentro es el punto en donde se cortan las bisectrices.
y el ortocentro es el punto en que se cortan las alturas. El teorema 1 se refiere a que la suma de los ángulos inferiores de un triángulo es igual a 180 grados. El teorema 2 se refiere a que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. El teorema 3 se refiere a que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Teorema 4. En todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Teorema 5. La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor. Teorema 6. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor se le opone mayor ángulo. Teorema 7. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. Se realizó un prototipo, en este caso es de la cancha del Estadio Azteca, las cuales sus medidas reales son de 105 por 68 metros y las medidas de la maqueta son de 26 por 17 centímetros, por lo que su escala corresponde de 1 centímetro a 4 metros. El teorema 1 nos dice que la suma de los ángulos inferiores de un triángulo es igual a 180 grados. Para la resolución de este triángulo se tienen las literales de sus ángulos interiores de x más 3x más 2x igual a 180 grados, que corresponde al ángulo A, B, C y D. La resolución de esta ecuación quedaría de la siguiente manera: 6x es igual a 180 grados. Despejando x queda 180 sobre 6, por lo que x tiene un valor de 30. Ahora, para encontrar cuál es el valor del ángulo A, que equivale a x, pues ya se tiene el resultado de que x vale a 30, pero ahora con el ángulo B, que es 3x, sería el triple del valor de x, lo que equivale a 90 grados, y el ángulo de C, que corresponde a 2x, sería el doble de x, que son 30 grados, equivaldría con un valor de 60. Haciendo la suma de los tres ángulos ABC, tendríamos que la suma de los ángulos inferiores del triángulo es igual a 180 grados. El pensamiento matemático suele presentar dificultades tanto en los alumnos para su aprendizaje como en los docentes en su enseñanza. Es por ello que los conocimientos deben ir guiados a través de los planes y programas de estudio, así como tener claros los aprendizajes esperados, el enfoque de la materia, y es ahí donde el docente debe tomar orientaciones didácticas que ayuden en el proceso de la adquisición de conocimientos y habilidades que demanda la misma, para que en los procesos de evaluación se refleje lo antes mencionado. El pensamiento en los propósitos por nivel educativo se encuentran en el nivel preescolar, primaria y secundaria. En este caso nos centraremos en los de nivel primaria. Aquí se divide en 3 ciclos. El primer ciclo, que corresponde a primero y segundo grado, se pretende que los alumnos construyan y describan figuras y cuerpos geométricos. En el segundo ciclo, que es tercero y cuarto grado, se pretende que construyan y analicen figuras geométricas, en particular triángulos y cuadriláteros, a partir de comparar lados, ángulos, paralelismo, perpendicularidad y simetría. En el tercer ciclo, que corresponde a quinto y sexto grado, se pretende que construyan triángulos, se identifiquen y tracen sus alturas. Además, es importante tener de referencia los programas de estudio para guiar la práctica docente y así tomar en cuenta todos los elementos que se requieren para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, y que en este caso el pensamiento matemático cumpla con los objetivos de su enfoque y con los aprendizajes esperados de sus contenidos, para que los discentes sean preparados de manera eficaz y así tengan las herramientas y habilidades necesarias para integrarse en la sociedad. Es importante, como docentes en formación, se conozcan algunas de las actividades que favorecen el proceso constructivo de la geometría, así como su uso adecuado, y conocer las habilidades que se desarrollan en cada uno, para que al ser utilizados dentro de las aulas se aprovechen al máximo y ayuden a un ambiente de aprendizaje basado en juegos didácticos y se conviertan en buenas experiencias para el aprendizaje significativo de la geometría.
Los rompecabezas son actividades muy comunes. En estas, los alumnos de segundo, tercero y cuarto grado desarrollan habilidades de visualización y comunicación al describir las piezas que forman el rompecabezas. Para que los alumnos puedan formar un rompecabezas de manera correcta, deben de imaginar cómo es que va a quedar la figura al final de haber armado, así como también revisar todas las piezas para ver cuál es la adecuada para poner en el sitio en el que ellos piensan que va a formar la figura de manera correcta. En las actividades de copiando figuras se encuentran principalmente en los grados de tercero y cuarto, en donde los alumnos desarrollan las habilidades de visualización porque se les presenta una imagen en una hoja cuadriculada en donde la imagen o el objeto se tiene ya de manera completa utilizando los cuadros para que el alumno de ahí se vaya guiando y a partir de ahí construya su propia figura en el espacio dado por el libro o en su cuaderno. Además, se desarrollan las habilidades de comunicación y de dibujo al reproducir una figura. El alumno reproduce la figura ya sea de manera igual o a escala dependiendo de la actividad que se presente en el libro. Todas las actividades son funcionales siempre y cuando el docente sea quien experimente con ellas primero y las adapte de acuerdo a los objetivos que se desean lograr, así como también se lleve a cabo una buena instrucción y manejo de los materiales por parte de los alumnos, pues por ser actividades didácticas y lúdicas, no quiere decir que éstas sean solo en base a juegos, sino se deben de cumplir con desarrollar habilidades que cada una tiene como propósito y con los aprendizajes esperados que se desean lograr. Se realizó una maqueta de poliedros regulares, los cuales fueron el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, todos ellos con el material de cartulina de color y cada arista de 15 centímetros. Esta actividad en demostrar la relación del volumen de la esfera, el cono y el cilindro fue una de mis favoritas, ya que yo tampoco no conocía cuál era la relación entre los volúmenes de este. Y al tener las instrucciones de que su altura y su diámetro debía de ser el mismo para el cilindro y el cono, y para la esfera tenía que ser un poco mayor, me mostró mucha curiosidad por investigar en muchas fuentes, por lo cual fue un aprendizaje muy significativo porque después se tuvo que hacer el material para poder hacer la demostración, y lo que me quedó de esa estrategia es de que muchas veces los maestros no saben de qué manera explicar el volumen para las figuras, y esta es una manera innovadora porque también se puede realizar de manera experimental. Considero que este curso me ayudó a ver la geometría desde otra perspectiva, además de que me di cuenta de varias debilidades que tenía en esta materia, pues muchos temas no los conocía, y a partir de ahí surgió una nueva necesidad como persona y como docente en formación. Aprendí que como docentes en formación siempre es necesario estar en una constante formación y además estar abierto a aprender nuevas estrategias innovadoras que nos permitan enseñar de manera eficaz dentro del aula y de manera experimental. Debo de corregir el conformarme con una sola fuente de información. Es siempre necesario buscar en distintas fuentes, ya que muchas veces en algunas no está completa la información o no se explica de manera adecuada. Mis logros fueron el aprender y comprender que a través del juego se pueden adquirir aprendizajes significativos y también de manera experimental, lo cual hace al alumno aprender divirtiéndose. Los problemas que enfrenté durante el confinamiento fue en la organización de tiempos para realizar las actividades y tareas de manera en que no me estresara. Además, también para la adquisición de material en donde tuviera que asistir a lugares concurridos como lo eran papelerías, se me hacía un poco complicado porque en el lugar donde vivo no hay papelería cerca y eso me delimitaba para poder realizarlas. Otra de las cosas fue en la investigación de teoría, porque al principio no contaba con el servicio de internet, entonces eso me complicaba las cosas porque no podía investigar
Me quedo con la satisfacción de haber podido lograr todas las actividades de manera adecuada, con buena calidad y además como futuro docente, en estar siempre con esa actitud positiva para realizar las cosas y buscar estrategias para que todo se pueda lograr de una buena manera. Significó el valorar todo el trabajo realizado a lo largo del semestre, pues muchas veces no se tiene en cuenta cuántos trabajos se lograron hacer y qué tantos aprendizajes se adquirieron.